Hola, buen día. El doctor Miguel Sánchez Cava, que es presidente de la Sociedad de Urólogos, está con nosotros. Buenos días y bienvenido. Gracias, muy buenos días a todo, al público televidente. Muchísimas gracias Es un a Jaime placer, Tomás por la oportunidad que nos da de estar aquí hoy llevando información. Tenerlo por aquí. Vamos a brindarle el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. Sabor que empieza en el aroma. Gracias. Santo Domingo. Gracias, dama. Placer. Bueno, Doctor, vamos a probarlo. ¿va a tomar? Tome su cafecito y vamos a hablar Sabroso. de la sociedad, de urólogos, de sus temas con las ARS, qué es lo que hay. Bueno, realmente hay una situación con lo que es la ley. Ustedes saben que existen dos leyes en la República Dominicana que dieron traste a lo que es hoy en día el régimen de salud. Uno es la ley 8701, que es la que da origen al Sistema Nacional de la Seguridad Social. Y la ley 4201, que es la Ley General de Salud. Bien, ¿qué sucede? Esto fue revisado y aprobado en el año 2001 y entra en vigencia en el 2007. Esta ley nunca ha sido revisada, es decir, lo que está ofreciendo ahora el catálogo de servicio de salud es lo que se revisó antes del 2001. La medicina es una ciencia cambiante, no es una ciencia estática. Es decir, y muchas veces decíamos en la universidad que en la medicina la verdad de hoy es la mentira del mañana, porque los estudios arrojan cambios en mejoría de la salud. Sin embargo, nuestro catálogo actual se ve limitado a la medicina del año, final del año, de la década del 90 y principio del 2000. Es decir, este catálogo de servicios que fue revisado en el 2001 no ha sufrido ningún cambio en el plan básico de salud. Y eso va claramente en detrimento de la salud del paciente, porque según los catálogos tenemos que ofrecer la medicina de aquel entonces. Y entonces nos preocupa sobremanera que muchos dominicanos se hayan formado y hayan comprado equipos médicos, es decir, gente que se ha ido a entrenar fuera del país, haciendo inversiones económicas, haciendo sacrificio familiar, adquiriendo vanguardia, y que hoy en día no lo pueda poner en práctica, pues es muy penoso, debido a que no se ha revisado esta ley. En el artículo 173, párrafo 2, parezco abogado ya. Sí, ya veo. Pero realmente no hemos tenido que empapar de Así esto. debe ser. El artículo 2 de este párrafo 173 dice que existe un comité que tiene que, conformado por 7 personas, que tiene que reunirse una vez al año. Y en función de las nuevas vanguardias, la tasa de inflación, el cambio del dólar, de la divisa, debería ser una adecuación de este catálogo. Decirle que del 2007 que entró en vigencia a la fecha, es decir, 11 años, este comité se ha reunido pero no ha hecho ningún cambio. O sea, se ha reunido en 2 ocasiones, según tenemos información, pero hasta ahora no tenemos ningún cambio en ese ¿Y catálogo. a quiénes representan esas 7 personas? Debe haber, pues, 2 representantes de la sociedad especializada. En este caso, nunca nos han convocado a la Sociedad de Urología. Debe haber un representante de las ARS, una de la ARS del gobierno, la estatal, SENASA. Debe haber 2 personas de las... debe haber una persona, perdón, elegida como paciente. Del Ministerio de Salud debe haber alguien. Del Ministerio de Salud, 2 personas. Y ahí conformamos las 7 personas que deben reunirse. A nosotros nunca se nos ha invitado a una reunión de esta naturaleza, a las pasadas directivas de la sociedad, y realmente es un tema de preocupación. Pero eso debe hacerse con cada una de las sociedades médicas. Sí, o a través del colegio médico, porque existe una sociedad que es la Sociedad de Especialidades Médicas, que está conformada por las 42 sociedades oficiales que están certificadas e inscritas en el Colegio Médico Dominicano. Es decir, que debería invitarse a esta sociedad para que aporte 2 personas como especialistas del área a ese comité. Esto nunca se ha realizado. Motivo de preocupación para nosotros y más, para nosotros como presidente de una sociedad que implica mucha vanguardia. O sea, la cirugía urológica de los años 90 y a principios de este milenio no son las actuales que estamos haciendo. Pero ustedes han amenazado como sociedad el paralizar el servicio a los asegurados, ¿o lo están ejecutando? Nosotros estamos haciendo en este momento una consulta pública, ¿no? Esto amerita de conciliación. Saben ustedes que nosotros tuvimos una suspensión en los servicios nacionales en el año 2012 y duramos año y medio suspendido a una ARS en concreto.
Entonces, esto nos da experiencia, hemos visto otras suspensiones que han hecho otras sociedades y estamos haciendo un análisis de qué manera lo hacemos para que esto sea exitoso. No quiero que esto se vea como un tema económico en absoluto. Nosotros tenemos una mayor preocupación por la situación de salud que vive el dominicano. O sea, yo estoy absolutamente negado a abrir un paciente, a hacer una cirugía clásica de la que se hacía en los 70, en los 80, cuando en este momento tenemos vanguardia, cuando existen los láseres, la litotricia, las percutáneas, la laparoscopia. O sea, un paciente que le ofrecemos... Y la robótica. Y la robótica, claro que sí. Nosotros que ofrecemos un plan, por ejemplo, un paciente que se le hace una lumbotomía, es decir, una herida en la espalda, en esta zona de atrás, para una cirugía de riñón o de una estrechez. Este paciente tarda 3 meses, 1, 2 y 3 meses recuperarse. Si nosotros hacemos esto por una técnica mínimamente invasiva, es decir, laparoscopia, robótica, percutánea, endoscópica, láser, este paciente a los 2 días o al día siguiente ya puede estar haciendo sus quehaceres habituales sin ninguna repercusión en su salud y en el trabajo del día a día. Esto los países desarrollados lo han visto así y han apoyado a la seguridad social y a los cambios que ha tenido. Se supone que eso es de beneficio incluso para las mismas empresas, prestadoras de servicios. Desde luego que sí, pero a las ARS quizás no le preocupa tanto que ese paciente retorne por el tipo de seguridad social que tenemos. Es decir, ese paciente sigue igualmente cotizando. Si el paciente dejara de cotizar la seguridad social mientras está de baja laboral, entonces quizá existiera una preocupación para que esa persona vuelva a trabajar y a reincorporarse. Vamos a colocar unos mensajes para seguir con el tema que es de mucho interés. El doctor Miguel Sánchez Cava, presidente de la Sociedad Dominicana de Urología, está con nosotros con el tema de las ARS y existiendo la posibilidad de que ustedes decidan, si no hay respuesta rápida, a la suspensión de ver a pacientes asegurados. Definitivamente, definitivamente, y esto es una lucha en beneficio del paciente, porque los logros y lo que podamos conseguir en esta lucha va a ser indiscutiblemente en beneficio del paciente, no a quien nos debemos. Es muy importante que las ARS entiendan que esta lucha es necesaria. ¿Por qué? Porque una ley que se aprobó en el 2001, que no haya sufrido ningún cambio, existe preocupación. Nosotros no podemos seguir haciendo medicina de los años 70 y los años 80, ¿no? Lógicamente que el plan básico de salud debe ser revisado, porque otra cosa importante decir es que en el plan complementario pueda que se incurra y aprueben algunos de estos procedimientos. Pero la gente de a pie, es decir, el que trabaja en zona franca, el guachimán, el que por la seguridad social tiene acceso a un seguro, que para mí es un éxito, que una persona que trabaja como guachimán de una empresa, ¿no? Por ejemplo, que tiene acceso a un carnet y pueda ir a una clínica privada, yo pienso que eso es una ley que ha tenido un gran logro. Claro. Pero después de 17 años amerita una revisión. Y hay en todo el colegio médico, en la Sociedad de Especialidades Médicas, un amplio interés en que esta ley sea definitivamente revisada en beneficio de la población. ¿Todos los urólogos están bajo el sistema de la seguridad social o hay algunos que no han sido incluidos todavía? Bueno, ustedes saben que las ARS siempre han alegado que ellas pueden elegir el prestador de servicio. Así le llama la ley y los ARS a los médicos que trabajamos con algún seguro en concreto, prestador de servicio. Ese prestador de servicio puede elegir no trabajar con un seguro o el seguro, que es lo que mayormente ocurre, no darle código a un médico. Eso pues está bien mal visto por el Colegio Médico Dominicano, porque lo que debería permitir el ejercicio del médico es el S4. Claro. Entonces una persona no con que S4... sean las prestadoras de servicio las que decidan quién sí y quién no. Exactamente. Si yo soy médico y quiero trabajar con tal seguro, lo que debería permitírmelo es mi S4. No que el seguro discrimine quién sí y quién no, porque uno tiene permiso para el ejercicio médico profesional. Y esto es una lucha, sobre todo de los más jóvenes, de los médicos que no tienen código inseguro, que necesitan de estos códigos, y es una cosa que el Colegio Médico Dominicano ha ido luchando sobremanera para conseguir estos códigos.
algunas se han acercado, hay algunas que ya tienen el interés en darles código a los médicos, y eso es una cosa bastante importante para que sea universal la ley, porque el interés es que el público en general pueda acudir a cualquier médico y pueda elegir de manera libre qué médico yo quiero ver, no que esté impuesto porque vaya a ver a fulano de tal, porque si usted no tiene buena identificación, no se siente bien, eso repercute en la recuperación y en el resultado del paciente. Entonces, eso debe ser tomado en cuenta por las ARS. ¿De qué depende de que una ARS le dé un código a un médico? Normalmente la ARS solicita el currículo del médico y lo revisa en función de las prestaciones o qué puede aportar este médico. Por ejemplo, si yo soy urooncólogo y en el catálogo de servicios, de prestadores de servicios de ellos, no existen urooncólogos, pues probablemente existan más probabilidades de contratación. Esa es la manera en que muchas los hacen. Hay otras que son pues más permisivas, la más pequeña, que tienen poco volumen de pacientes, pues una manera de conquistar pacientes o afiliados es tener más médico integrado en su catálogo de servicios. O sea que es muy variable, depende la ARS en concreto. Doctor, aquí todavía no se ha planteado un tema que yo lo estoy visualizando hace mucho tiempo, y es el hecho de que la mayoría de los médicos que ven pacientes asegurados tienen que ver hasta 30, 40 o 50 pacientes en un día, lo que para mí es algo inadmisible. Está el caso, por ejemplo, suyo, que usted tiene toda una organización en la que hay varios médicos más que le asisten, personal paramédico que le asisten, usted tiene una clínica dentro del hospital metropolitano. Entonces usted puede ver 40, 50 pacientes en un día, porque previamente los otros médicos están viendo otras cosas hasta que finalmente llega hasta usted. ¿Eso es posible? ¿Eso no hay que ponerle un par, una definición, establecer cuántos pacientes puede ver un médico en un día? Bueno, yo pienso que eso depende de la capacidad del médico, de su resistencia, y cada quien en general, los médicos hacen un límite con eso. Yo entiendo que la mayoría son muy prudentes a la hora de elegir el volumen, ¿no? El médico está capacitado siempre desde la escuela de medicina a trabajar muchas horas de sacrificio. En nuestro caso, como dice, muy en concreto, eso implica una inversión que hemos hecho individualmente, porque cuando incrementas la plantilla, la nómina de la oficina, como en nuestro caso, pues eso merma la producción. Si te das cuenta, en otros profesionales en general... No, lo que merma no es la producción, sino los resultados. Lógicamente, entonces uno muchas veces sacrifica esos resultados por dar un buen servicio. Imagínese usted que una ARS paga 300 pesos. Cuando se resta el 38%, es decir, nos quitan el 18% de manera anticipada y luego compensamos con un 17, un 18 más. Es decir, que de esos 300 pesos, una consulta lo que deja son 268 pesos, creo, o 262, corrijo. Lo que significa que imagínense usted el volumen de pacientes que hay que ver solo para pagar una secretaria. Sí. Entonces... Pero en el caso suyo no es una secretaria. Es toda una organización. 10 o 12 personas. Exactamente. Entonces eso nos permite dar un servicio de mayor volumen en ese tiempo, optimizando los tiempos. Pero eso es algo muy personal. Entonces hay que pensar en lo que es la población general. Es el menor de los casos. Hay que pensar en los compañeros que tienen lo normal, que es una secretaria, ¿no? Y que además ofrecen sus servicios. Y tienen que aumentar el volumen de trabajo por lo poco que paga la ARS. En otras profesiones, por ejemplo, un abogado, un pelotero que sin restarle lo que aporta, sí. No, yo digo muchas veces que no salva muchas vidas. No. En cambio, tiene unos salarios... Ni tuvo que estudiar 15 años. Exactamente. Y lo esperan horas para ir a verlo a un estadio. En cambio, a nosotros no es así. Entonces hacemos un trabajo digno. Yo entiendo que la mayoría de los médicos son muy éticos en su trabajo, que muchas veces se ha querido extorsionar, pero es importante entender que el médico le debería ir bien para que pueda optimizar lo que ofrece. Es decir, un médico que está mejor pagado ofrece mejor servicio. Claro. Eso es lo ideal. Y estamos aquí luchando para que las ARS entiendan que debe cambiar el sistema, que esa ley debe ser revisada, que debemos ofertar planes más complementarios, además debemos mejorar lo que ofrecemos. Indiscutiblemente que la medicina del 70 y de los 80 no debemos seguirla haciendo. Pero el planteamiento que hace la Sociedad de Urólogos es directamente
contra las ARS o de por medio ya se ha involucrado el Colegio Médico? Nosotros estamos permanentemente reunidos en el Colegio Médico Dominicano cada 15 días los miércoles. Esta semana pasada tuvimos una reunión, hoy hay una rueda de prensa a las 9 de la mañana donde se hablará de esta situación que estamos viviendo. Nosotros hicimos público que la Sociedad Dominicana de Urología está revisando y haciendo una encuesta nacional y nos estamos organizando para una lucha. Lógicamente que estamos llamando al consenso primero a las ARS, pero de no existir la posibilidad de acuerdo, pues estamos analizando la posibilidad de una suspensión a nivel nacional de los servicios a las ARS. Esto es importante tenerlo en cuenta. Esto es consenso primero. De no conseguirlo, pues nos lanzaríamos a una suspensión nacional. ¿Todos los urólogos del país están afiliados a la sociedad? Nosotros somos 269 urólogos afiliados a la Sociedad Dominicana de Urología. Entiendo que hay unos 17 que no están afiliados a la sociedad, pero la mayoría acude a nuestros congresos y realmente somos una sociedad muy unida, bastante unida, somos poquitos y bastante unidos. Se nos ha reconocido siempre como, si no la más, una de las más sociedades con esta unión que nos caracteriza. ¿Y qué hace a un médico no estar involucrado en una sociedad? Bueno, pues muchas veces que no existiera el interés o que no haya completado los requerimientos que la sociedad impone para ser miembro de la misma. Ah, la sociedad tiene exigencias. Claro que sí, existen un sinnúmero de cosas que se exigen. Dentro de ello, pues, haberse formado un hospital que sea reconocido por la sociedad. Si uno se formó en un hospital que de dudosa procedencia, eso se revisa y en una asamblea es que se evalúa quién puede pertenecer o no al gremio en función de su currículo y su experiencia. Ah, pues muy interesante eso. Doctor, ¿y para cuándo ustedes creen que va a ser el final de tomar la decisión ya? Bueno, en este momento, esta semana, estamos ya concertando entrevistas y reuniones con las ARS, ya tenemos algunas concertadas ya y fijas. El próximo sábado tenemos una reunión, como hemos ido haciendo, dirigiéndole a diversos puntos de la geografía nacional, para hacer una consulta y ver de qué manera lo vamos a hacer, porque necesitamos que esto sea exitoso, necesitamos que sea exitoso. Y existen varias maneras, yo propondría hacerlo de manera escalonada y en concreto alguna ARS, que ya hemos determinado probablemente cuáles deban ser, con la que debemos empezar esta lucha. O sea que existe la posibilidad de que ustedes no corten con todas las ARS, sino con algunas. Existe la posibilidad, porque hay algunas ARS que cuando llamamos al consenso, pues están dispuestas a hacerlo. Y no sería justo parar estos servicios. Entonces lo más probable es que en aquella que no consigamos un consenso, pues sea la que finalmente se opte la suspensión a nivel nacional. En el caso de los procedimientos que hacen los urólogos, usted dice que la mayoría no están incluidos en los ARS, la común, la de la mayoría. Sí, sino el plan básico. El plan básico no incluye procedimientos quirúrgicos fundamentalmente, que son no es una novedad, sino que son casi rutina hoy día. Correcto, correcto. Recuerden que en países desarrollados, lo normal es que usted lo operen de esta vía, ¿no? En países como el nuestro, en vía de desarrollo, estos catálogos nos limitan, ¿no? Porque el plan básico, como su nombre lo dice, es un plan básico, elemental. Yo el ejemplo que pongo siempre es un cable. Si yo tengo un plan básico de un telecable, pues no tengo opción de ver canales de alta definición, sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que muchas veces yo les recomiendo a los pacientes? Que compren un plan complementario de salud. Es decir, que le agreguen al básico un servicio adicional del plan complementario. Pero en nuestra población no todo el mundo tiene acceso a esto. Entonces, para que esta ley tenga una mejora en lo que ofrece, lo ideal es que esta misma ley ya mute, cambie y pueda incorporar alguno de esos procedimientos. Yo entiendo lo del per cápita, yo sé que se paga poco, lo entiendo, pero el per cápita, la aportación, ha sido revisada y ha sido mejorada innumerables veces. Claro. En cambio, el catálogo básico ha sufrido muy pocos cambios. Sería injusto no admitir que se ha incorporado, sobre todo para el tema cáncer. Se incorporaron 700 medicamentos. Sería injusto no admitirlo. Pero lo que son procedimientos quirúrgicos, sobre todo en nuestra especialidad, se ha incorporado muy poco y en el plan básico de salud en concreto solo 4 cosas. Nosotros los urólogos ofrecemos 203 procedimientos distintos según el catálogo.
Tenemos 31 en el plan básico. 4 que se acaba de incorporar son 35. Imagínense ustedes lo que falta por incorporar al plan básico. Es una amplia gama de procedimientos que el que tiene un plan básico de salud no tiene acceso a la vanguardia. Y eso es muy preocupante y penoso. Pero ustedes sí le plantean al paciente que existen esas posibilidades, pero que no están paradas en su plan de seguro. Correcto, se le explica, mire, existe este abordaje, esta vía de tratamiento, pero probablemente su plan no se lo contemple. Yo de todas maneras se lo doy para que sea el seguro que le diga que no está en el plan, porque si no existe la percepción de que uno le ha propuesto algo distinto a lo ideal o con la intención de no utilizar el seguro. Entonces normalmente lo que hacemos es enviar al paciente a la aseguradora y que sea esta la que le diga si está en su plan de servicios o no. En su área, ¿cuáles enfermedades, cuáles son las intervenciones que se pueden hacer vía la robótica? Bueno, robótica se pueden hacer muchos procedimientos, sobre todo la prostatectomía radical por cáncer de próstata, es decir, extirpar próstata, vesículas seminales y parte de los conductos deferentes. Igual los ganglios linfáticos, que es por donde la enfermedad se disemina al cuerpo. Entonces, mayormente. Esto se puede hacer por vía robótica. Igualmente podemos hacer procedimientos como nefrectomía, es decir, quitar un riñón por cáncer o porque no funciona. Se puede intervenir el uréter por un cálculo. Ya en estos casos no se realiza con frecuencia porque es una tecnología costosa y existen otros abordajes que también permiten resolver la situación sin incurrir en grandes gastos económicos. Básicamente la prostatectomía, es decir, quitar próstata, riñón y vejiga son los procedimientos que más se utilizan con el robot. Bien, volviendo al tema que lo trajo usted aquí, el planteamiento de las ARS, ¿ustedes esperan después de la rueda de prensa de hoy, que va a ser el Colegio Médico? Correcto. ¿Ustedes esperan respuesta esta semana? Nosotros a través de la Sociedad de Especialidades Médicas estamos en permanente comunicación. Hay un chat que tenemos ahí en WhatsApp que está el día entero mandando información de cómo las diversas sociedades se están manejando. En este momento estamos bastante bien agrupados, bastante bien comunicados y esto va a permitir pues hacer una lucha grupal unida, lo que va a aumentar la repercusión de esta lucha. Nosotros salimos a la palestra con esta posible suspensión, y debo decir posible porque aún no se ha concretado. Estamos en vía de, pero estamos organizándonos primero. De no existir el consenso, pues lógicamente, sin que nos tiemble el pulso, vamos a llamar a la suspensión a nivel nacional. ¿Hay alguna sociedad que esté conforme con lo que recibe de las ARS? No, realmente de las 42 sociedades hay muchas quejas. En estos días hemos visto cómo se pronuncian, que un paciente va al médico, ese médico no tiene el seguro, o no trabaja con el seguro, o no le dieron código. Y el médico solicita una analítica o prescribe un medicamento y la ARS no puede cubrirle, alegando que ese médico no está en su panel de médicos contratados. Eso no es correcto porque ese médico tiene un S4 que le permite el ejercicio. Claro. Entonces debería estar cubierto esos análisis y debería estar cubierto además lo que le prescribe el médico y que ese paciente vaya a la farmacia y adquiera con esa receta el medicamento. Sin embargo, hemos visto pronunciación de la ADARS, de la Asociación de ARS, que agrupa las 3 mayores ARS, que se ha pronunciado al respecto diciendo que no tiene por qué cubrirlo. Y ahora existe pues un impacto, ¿no? Una pugna entre el Colegio Médico y la ARS, donde el Colegio Médico se ha pronunciado, incluso ha dicho que es un cártel de la salud. Se ha pronunciado el doctor Wilson Roa, y hemos visto a nivel de todas las Facebook, todos los medios sociales, hemos visto cómo actualmente esto está bastante caliente, vamos a decirlo así claramente. Bien, pero si se decidiera suspender la relación con las ARS, no va a ser con todas, con algunos ustedes van a seguir operando. Como decía, sería injusto. Hay ARS que nos han llamado y que han mejorado los catálogos y que no tenemos absoluta queja. Hay ARS que sería injusto de tener, por lo menos en el área de la urología sería injusto. Hay ARS en concreto que ofrecen catálogo de servicios, que han mejorado muchas cosas, que han incorporado procedimientos, no en el plan básico, sino en sus planes complementarios.
Lo que estamos haciendo es el análisis si dentro del plan básico también a SRS habría que suspenderle o no. Y por eso estamos en continua comunicación, para que podamos llegar a un consenso y que esto pueda ejercer el efecto necesario. Muy bien, muchas gracias al doctor Miguel Sánchez Cava, presidente de la Sociedad Dominicana de Urología, de la sociedad a nivel nacional, para que se entienda. Él está en Santiago y eso es motivo de orgullo para los santiagueros, se supone. Para mí es orgullo que un santiaguero sea presidente a nivel nacional. Así es. El doctor Sánchez Cava tiene su consulta en el Hospital Metropolitano de Santiago. Vamos a los mensajes, después estará don Tony Rodríguez con ustedes y el invitado para la parte final. Buenos días de mi parte, este es el cafecito. Voy a conversar ahora con Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, a propósito de recientes aumentos en los precios de los combustibles y qué va a pasar, qué impacto ha de tener esto en el público llano, en el pasajero que paga el concho, que va al trabajo, que va a la universidad. Buen día. Buen día, Tony. Esa es la pregunta. Bueno, vamos a describir el panorama. Sí. Ante los aumentos recientes de precios al gas, sobre todo, que ya en este viernes pasado tuvo un pico de 121 pesos. Sí. Bueno, Tony, mira, ciertamente que el momento que vive el transporte y sobre todo el sistema de concho o transporte urbano, eso sí es un momento de colapso, porque cuando tú accionas en un sector que no resiste más aumento, que no resiste nueva entrada económica para lo que lo sustentan, para lo que lo mantienen, entonces estamos frente a un tema que es necesariamente de revisión o de intervención. Y ante se podría decir, la imposibilidad momentánea de revisión, nosotros decimos que solo la intervención del gobierno central puede mantener este sistema de transporte. Estamos muy convencidos de que lo ¿A través de subsidios? No sé de qué modalidad. Puede ser de la modificación del sistema de transporte, alguna modalidad, y debe buscarla el gobierno central. Porque estamos convencidos de que los combustibles van a continuar subiendo, de que van a continuar subiendo, y que los componentes necesarios para dar transporte, como son piezas, lubricantes, gomas, y la misma calidad de vida de los choferes, tiende a encarecerse. Sin embargo, cuando tocamos el tema de hacer rentable el sector para soportar o sostener esas cargas económicas, entonces nos encontramos con una población muy deprimida económicamente, que es la que usa el concho, con pocos niveles de pago, y lo digo porque todavía hay personas que pasan 15 pesos y pasa 20 pesos con un pasaje a 25, y que inclusive hasta bola le piden a los conchos. Entonces es una situación que, te reitero, necesita la intervención del gobierno central inmediata. Pues nosotros pudiésemos decir en la CNTT, como se levanta ahora mismo un movimiento fuerte pidiendo que nos tiremos a la calle, que protestemos. Y vamos a protestar, ¿por cuánto? Por 2 horas, por 12 horas, por 48 horas, por 24, tal vez una huelga indefinida, pero inclusive en el caso extremo que fuese indefinida, en algún momento tendrá que terminar. Y cuando termine las causas, estarán ahí, incólumes, iguales. Entonces, esta es una situación que necesariamente requiere de una intervención en el sistema de transporte. ¿Cuántas familias viven del transporte público en este país? Podemos decir que miles y miles, porque no hay un dato tú preciso. Que eres un sociólogo, no sé si lo estudiaste. 450.000 viven de las zonas francas. No, 100.000 viven del turismo, de manera directa. No, aquí vive más de 1 millón de personas. Del motoconcho viven 300.000 en este país. Sí, mucho más de 1 millón de personas vive del sistema de transporte, de carga y de pasajeros.
Aquí en Santiago, en el centro histórico, en lo que es el transporte urbano, viven del transporte más de 60.000. ¿Cuánto es el ingreso promedio diario de un chofer? A un chofer le queda entre 600 a 700 pesos diarios. Después No de importa terminar, sea taxista o sea chofer de una ruta del el concho. taxista, si viaja, puede pecharse, como se dice, con 2.000 o 3.000 pesos en un Pero día. eso es una propina, eso es excepcional. Claro, excepcional, pero la media para los taxistas anda entre 1.200 a 1.500 pesos. Diario. Porque el taxista sale a un objetivo. Te toma la carrera y va y la lleva. El concho tiene que estar girando permanentemente, aunque esté vacío. Pero lo que estamos llamando la atención con esto es que se trata de una economía importante, de la que viven miles y miles de familias. La economía y que depende la economía en gran medida de que esto. más empleo aporta. Tú hablaste de 300.000 motoconchos que viven. No, eso es mucho más. Mucho más. Tal vez 3 veces esa cantidad. Aquí hay casi, decía Juan Ubiere en una entrevista, yo no puedo confirmar esos datos, pero Juan Ubiere dice que hay casi 2 millones de personas que de manera directa o indirecta viven del transporte. Ese estudio lo vamos a hacer. Juan Marte, presidente de la CNTT, conversa con nosotros. Una mujer con una idea puede hacer algo extraordinario. Hay muchas de ellas que dedican su vida a mejorar la vida de otras y otros, a transformar comunidades, a generar cambios reales en la sociedad. Mujeres que no descansan hasta que hacen realidad sus sueños del bien común. Y gracias al premio Mujeres que Cambian el Mundo, el trabajo de más de 300 mujeres no ha pasado desapercibido. Mujeres que han cambiado la vida de miles y miles de personas. De esas, 30 hemos sido reconocidas, 10 por cada edición. Esto, sin duda, motiva a otras a poner alma, talento y energía en sus buenas ideas. Mujeres como tú y como yo. Premio Mujeres que Cambian el Mundo, 4ª edición. Banco BH de León. Mejora tu mundo. Porque con tu plan Smart, todo lo puedes. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo es el que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
Nueva App Clientes 365, la más avanzada y ágil herramienta tecnológica de Seguros Reservas para conectar contigo desde tu dispositivo móvil de manera fácil y segura. Consulta tus pólizas, balances, realiza pagos, conoce el estatus de tus reclamaciones e infórmate sobre productos y servicios. Solicita asistencia vial y domiciliaria las 24 horas del día. App Clientes 365 conecta contigo. Disponible en Google Play y App Store. Descárgala ya. Seguros Reservas te responde. Bueno, dos hechos de este fin de semana. En Santiago hubo un crimen aparentemente cometido por sicarios. La información que tenemos es que ya la policía ha detenido, aparte de los sospechosos, el caso de la calle 30 de marzo. Y el otro hecho fue una condena a unos sicarios que estaban al servicio de una banda de transportistas que mataban choferes y los tiraban a una fosa común en la región este. ¿Usted puede aportar datos sobre estos dos hechos? Lo mismo que usted sabe, que lo que intentaron o asesinaron el de la 30 de marzo, están presos. El de la 30 de marzo era un cobrador. Bueno, un coordinador de rutas. El rumor habla de que tenían ambos vínculos con los sindicatos que se estacionan ahí. Pero todavía nada confirmado porque la policía está en la fase investigativa. La buena noticia es que ya la policía apresó a los criminales. Y también esa noticia que usted habla del ETE es una buena noticia, porque ese hecho... ¿Esa es la banda de Quevedo? No le sé decir si esa es la que usted reseña como banda de Quevedo. Fue una condena a 20 y 30 años. La de San Pedro era un caso donde en una fosa entre Miche, creo, y Higüey, agarraban choferes y durante mucho tiempo lo asesinaban previamente o lo asesinaban ahí y lo tiraban en esa fosa. ¿Y le robaban los vehículos? Le robaban en algunos casos los vehículos, porque algunos de los crímenes hablan de choferes de autobuses. Y pocos casos se conocen en la República Dominicana de robo de autobuses. Los autobuses casi nunca se los roban. Bueno, sí. Es extraño esto. Lo cierto es que todavía aquí no tenemos bandas de estos crímenes abominables que se cometen en países como Colombia, México. Sin embargo, cuando ocurren este tipo de casos, uno piensa que vamos adelantando hacia allá. Estamos casi caco a caco, cabeza a cabeza, con esas modalidades de crímenes que se dan no solamente en Colombia, en Honduras, en todo Centroamérica. México en los últimos años le ha llevado gran distancia en eso. Pero la República Dominicana que tenemos hoy es una República Dominicana altamente peligrosa y sin capacidad de respuesta. Digo sin capacidad de respuesta porque usted no puede dar ninguna garantía de que va a controlar el crimen, de que va a dar garantía de seguridad ciudadana, cuando usted le da 7 galones de combustible a una patrulla para que salga a prevenir y a perseguir, o a patrullar y a perseguir, porque ahora no hay capacidad logística. Tenemos patrullaje mixto ahora, ya se resolvió el problema de la inseguridad. Ahí volvemos a lo mismo, patrullaje mixto con una policía y una policía nacional y una guardia, puede decir, con la autoestima en el suelo. Los policías ganando apenas 250 pesos diarios. Cuando esos servicios especiales se dan así, deberían ponerle aunque sea una dieta a esa gente. Y la guardia mucho menos, creo que hay guardias que ganan hasta 167 pesos diarios. Y entonces, ¿con qué moral? Padres de familia. ¿Con qué disposición puede una persona salir a garantizarte la vida a ti o a mí, a una ciudadanía que lo mira mal, a una ciudadanía que lo deprecia, a una ciudadanía que hace al policía y al guardia sentirse miserable, sentirse un ciudadano de tercera categoría? Entonces, ¿con qué autoestima, con qué moral ese policía o ese guardia tiene que enfrentar la delincuencia a tiro, o arriesgando su vida o arriesgando su libertad? Porque usted sabe muy bien lo que ocurre cuando un guardia
o un policía en esos patrullajes le salga la vida a una persona, como viene el Ministerio Público seguido y le cae y monta un aparataje y le mete 20 o 30 años. Quiere decir que esos escenarios dan toda la garantía, Tony, para que muy lejos de que este país en corto tiempo resuelva su problema de inseguridad ciudadana, esto se multiplique. Vamos a cerrar con el tema inicial, o sea, con los precios actuales del transporte, solo el gobierno tiene la llave para encontrar una salida. Porque nosotros decimos que los aumentos por el momento en la CNTT los hemos descartado y te hice el escenario de una jornada de protesta. Aquí se necesita la intervención del Intran, la intervención del gobierno central para ver ¿qué vamos a hacer con el sistema de transporte público que tenemos en la República Dominicana? Juan Marte, presidente de la CNTT, ha conversado con nosotros en el cafecito. A ustedes las gracias por su sintonía.